Google Play, para que usted nos pueda, pues, o pueda estar sintonizando y escuchando y también de alguna manera, pues, bajando la información todo el día durante su teléfono celular, en YouTube también como Proyecto Puente en vivo. Ayer le decía, ahorita sigo saludándolos con todos sus comentarios y saludos también ya de la primera interacción. El candidato presidencial de Morena sumó al exfiscal electoral Santiago Nieto, quien está respaldando la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Es el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, y que pues el exfuncionario, recuerde usted, fue removido de su cargo por supuestas irregularidades en la conducción del caso Odebrecht. Odebrecht asistió ayer a un acto también de campaña con López Obrador. Dice la nota de Reforma, le estoy leyendo la nota de Reforma, ¿no? Pero más bien fue quien denunció, pudiéramos decir, todo lo que estaba ocurriendo en torno a la protección del gobierno federal. Y hoy pues es una figura ahí emblemática quien le ha dado la bienvenida a todo el equipo de López Obrador. Platícanos un poco, Santiago, cuál va a ser tu función, por qué te uniste a López Obrador primero. Te saludamos con gusto, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Luis Alberto? Un saludo a ti y a tu auditorio. Fíjate que hubo dos temas que conversé con el licenciado López Obrador que me llamaron mucho la atención y me decidieron por unirme a su proyecto. El primero tiene que ver con el tema de la mejora de la calidad de la democracia. Creo que uno de los problemas centrales que tiene nuestro sistema democrático es que aún persisten las prácticas de compra y coacción del voto y de condicionamiento de programas sociales. Requerimos que este tipo de conductas queden erradicadas del modelo, pues, para hablar de una mejora en la calidad del sistema democrático. Y el otro tema está relacionado con lo que tú tocabas hace un momento, que tiene que ver con la corrupción. Odebrecht, que es un caso paradigmático sobre lo que no debe existir en el mundo, y finalmente solo México y Venezuela no han ejercido acción penal en contra de los responsables por este acto de corrupción regional que involucró a los procesos electorales en prácticamente toda América Latina. Hubo casos en Brasil, hubo casos en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en El Salvador, en México, y creo que ese es uno de los temas que habría que empezar a replantear en este momento. Por ello, la idea, la invitación es para que trabajen un modelo de blindaje electoral que nos sirva para ir ampliando el modelo de que en las elecciones se respete el voto de los ciudadanos y que el voto sea efectivamente un voto libre, como lo dice la Constitución. Y por otro lado, pues hemos estado revisando temas vinculados con cómo mejorar la procuración de justicia en el país. Blindaje electoral y defensa del voto en el día de la elección, ¿a eso te refieres, Santiago? Sí, pero en general hay que pensar que México es un país que solamente en 4 estados, el Estado de México, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, tiene más de 10 millones de personas que forman parte del programa social de Prospera. Incluso habría que decir que tenemos espacios por presidencias municipales o municipios en los cuales el 70% de la población es beneficiaria de un programa social. Por tanto, el uso faccioso del programa social podría generar que alguien ganara una presidencia municipal, una diputación federal, una senaduría o la presidencia de la República. Y ese es un contexto que no se da solamente el día de la jornada electoral. Es el tema del condicionamiento de programas sociales es algo que es particularmente sensible durante las campañas, que es el momento en que nos encontramos, y después 3 días antes de la jornada electoral, en el periodo de veda, de reflexión, y evidentemente durante la jornada. Pero generalmente en la jornada electoral ya llega el impacto de lo que se hizo antes, de la manipulación previa, y el objetivo es generar un diseño que nos permita, a través de varios elementos, la observación electoral, el tema de las propias brigadas, poder blindar esta parte de las elecciones, pues para que no se quiera vía el funcionamiento de los programas sociales generar una elección que sea inequitativa por la actuación del gobierno federal.
¿Podrá, Santiago? Porque son especialistas en eso, tú sabes, son hasta alquimistas. Ve el modelo del Estado de México, cómo lo aplicaron y tienen toda la tentación de hacerlo a nivel nacional. De hecho, lo van a querer hacer. Es decir, aunque ahorita la ola, no, una ola, lo que se está fraguando en Morena, el tsunami, como ayer me decía Crespo, Juchín, ahorita las Heras, digo, lo que viene, el efecto López Obrador es muy fuerte, pero también la maquinaria del priismo en el poder es muy fuerte. Por eso se podrá, Santiago, por ejemplo. Sí, sí, a ver, coincido contigo, creo que lo van a intentar, pero creo que lo importante es seguir trabajando para efecto de que esto no se presente en las elecciones de 2018. Y hay que acudir a todos los diseños institucionales que existen para ello, a la FEPADE, al INE, al Tribunal Electoral, pero también a las Contralorías internas, particularmente de Sol, para que actúen de forma clara y oportuna para impedir que se condicionen los programas sociales, que se vendan los apoyos. Aquí también hay que decirlo, hay muchas asociaciones de los grupos de la sociedad civil, por ejemplo la Asociación Mexicana, la Asociación Ciudadana contra la Pobreza, que han establecido mecanismos para poder encontrar hallazgos en materia de condicionamiento de programas sociales y compra de votos. Y esto varía de región en región. En el Estado de México cuesta 2,000 pesos el voto, pero en Chiapas cuesta 100 pesos, y eso es algo que tenemos que primero visibilizar, que se sepa que es un problema que existe, y segundo, pues, actuar en consecuencia para impedir que tenga efectos durante la jornada electoral del próximo 1 de julio. ¿Qué le dices a la gente que nos escucha, Santiago, en Sonora y fuera de Sonora? Es decir, en respecto a la defensa del voto, porque es ahí muchas veces donde se pierden las elecciones. ¿Cómo evitar ser cómplice de esto, venderte a alguien que te llega, si eres funcionario de casilla y te quiere cooptar? Es decir, a ver, ¿cómo se puede defender el voto, Santiago? Mira, primero, comentar lo siguiente. Hay varias vías ya armadas desde la organización de la sociedad civil, la Red Universitaria Ciudadana por la Democracia, por ejemplo, el Comité Conciudadano, entre otras instituciones están viendo el tema del condicionamiento de los programas sociales. Se puede acudir a sus plataformas, Acción Ciudadana contra la Pobreza, y a partir de ahí, si alguien tiene un video, un audio, una fotografía o un testimonio que dar, que lo pudiera denunciar públicamente. Nosotros lo que vamos a hacer es darle el ropaje jurídico para que ese tipo de denuncias vayan ante la FEPADE, vayan ante el INE, en su caso ante el Tribunal Electoral cuando sí corresponda, para efecto de que vengan sanciones desde el punto de vista estatal. Pero la parte más importante es, inclusive lo podrán hacer, me podrán mandar la información a partir de mi red social de Twitter, que ahí hemos estado recibiendo una serie de denuncias sobre el tema de compra y coacción del voto y sobre ataque a comercios que estaban haciendo un planteamiento para que si ganaba López Obrador iban a regalar algún tema de sus productos. Y a partir de ahí se puede presentar para efecto de que nosotros le demos el ropaje jurídico y podamos desarrollar la impugnación correspondiente. Que esta es una parte muy importante. La única forma en que la ciudadanía puede ganar esta elección del 1 de julio es participando, es denunciando aquellas conductas que considere constitutivas de un delito, y sobre todo participando en el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho de asociación que tenemos como ciudadanos mexicanos, que es algo que el gobierno federal no nos puede coartar bajo ninguna circunstancia. Y por supuesto, pues con el mecanismo de la denuncia, que es un ejercicio también de un derecho fundamental, como es el acceso a la justicia. Vas a estar al lado de Marcelo Ebrard, por lo que veo, ¿no? Porque él trae toda esta estructura de defensa de voto. Sí, voy a trabajar de forma coordinada con él, también con el Consejo Electoral, integrado por Germán Martínez, Gabriela Cuevas, Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, Humberto Fernández y José María Martínez, y pues la idea es aportar mi experiencia para efecto de evitar que en estas elecciones tengamos un problema de compra y coacción del voto, que nos genere inequidades y nos genere pues, un rompimiento de la estabilidad. Creo que lo más importante es evitar la polarización social, y la única forma de hacerlo es que pues, el gobierno cumpla con su finalidad de hacer cumplir la ley.
¿Crees que pueda darse algo más grande que el Estado de México incluso? Porque el Estado de México ciertamente pues es la joya de la corona, es el estado madre ahí de todo lo que se refiere, bueno, el epicentro, pues el estado madre, a eso me refiero, ¿no? El epicentro, el laboratorio electoral, es decir, ¿crees tú que pueda darse algo mucho más grande a nivel nacional que esto? ¿Ustedes temen también esto, como te decía al principio? Sí, a ver, el Estado de México fue un estado donde se acuñó esta frase de terrorismo electoral, que era algo que no habíamos visto y que está pues, relacionado con que se dejaran cabezas de cerdo en las casas de los representantes de Moreno, los funcionarios de casilla, o que hubiera llamadas telefónicas nocturnas, o que hubiera pues, condicionamiento masivo y entrega de las tarjetas rosas. Sí, el Estado de México representa por muchos espacios una de las peores elecciones de la historia contemporánea de México, igual que la elección de Chiapas en 2015. No hay que, descuidar o señalar que estos tipos de situaciones no han ocurrido. Y creo que el punto central es que conocemos cuáles son las tácticas que se han desarrollado para evitar que se vuelvan a presentar durante este 1 de julio de 2018. Pues va a estar muy interesante, Santiago Nieto, en verdad, toda esta defensa del voto, porque insisto, es ahí también una parte medular de la campaña y veo que ahora López Obrador lo ha entendido muy bien porque se está armando hasta los dientes con un equipo de pues Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno, Monreal, tú, todos los que me acabas de mencionar. Creo que va a estar muy interesante y creo que el caso Odebrecht también aquí va a jugar un papel importante. Santiago, no sé cómo vincularlo en caso de llegar, a lo mejor tú tendrías un papel ahí, yo creo, interesante en lo que vendría en esta situación. Sí, yo creo que Odebrecht se tiene que seguir investigando, como ha dicho el licenciado López Obrador. Hay un tema que nosotros habíamos detectado y para ahí iba encaminada la investigación, que era el pago de $16 millones a cuentas en Mónaco, en Liechtenstein, en Suiza, vinculadas con el señor Lozoya. Y pues hay que recordarlo, pues $16 millones son de 320 millones de pesos. Hay personas en el Estado mexicano, muchas, yo me atrevería a decir que hasta el 99% de las personas no los ven en toda su vida juntos, y fue lo que ganó este señor de sobornos a partir de sus tratos con Odebrecht. Eso es muy importante que la ciudadanía lo sepa, y es muy importante que se ejerza justicia para efecto de podernos reencontrar como país. ¿Tú lo retomarías? ¿Se retomaría entonces en caso de ganar López Obrador? En caso de Sí, se ha planteado que la investigación tiene que continuar. Investigación de ese y muchos más, me imagino, ¿no? Sí, claro, tenemos estafa maestra, tenemos 2.300 millones de pesos perdidos en Sedesol, en la administración de Rosario Robles. Creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer para poder corregir el rumbo de la República. Pues interesante, Santiago, pues muy interesante con esta defensa del voto que harás con Andrés Manuel López Obrador. ¿Algo más que desees agregar? Ya te estaremos pues entrevistando para ver cómo va la dinámica de la campaña. No, lo importante es que todas y todos participen en la jornada electoral y que salgan a votar. Ese es el mensaje más importante que se puede dar, que no nadie ni nada nos puede quitar esa posibilidad de ejercer el derecho fundamental al voto. Totalmente. Éxito, Santiago. Se queda abierto este espacio para seguir hablando. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Un abrazo. Buenos días. Igualmente, Santiago Nieto, exfiscal electoral nacional, va con López Obrador. Se están armando hasta los dientes lo de Morena, porque saben que sí, es una maquinaria electoral el gobierno federal que se convertirá el día de, digo, no sé si le alcance mucho por los resultados de José Antonio Meade, pero no sé si la vayan a jugar con el segundo lugar. Lo que ocurrió en el Estado de México fue, como dice Santiago Nieto, terrorismo electoral. Fue una, de alguna manera, obscenidad electoral, fue un insulto al voto todo el operativo que desplegaron, y qué bueno que pues, los equipos se tienen que armar. Sí, puedes tener muy buena campaña, ganar debates, lo que tú quieras, pero si no tienes una estructura que soporte una defensa como estrategia de defensa de voto, aguas, aguas, el día de